Hola, buenas noches. Los saludo a todos, aunque no los vea, porque no me deja verlos la luz. Y les agradezco que nos acompañen a festejar estos 20 años de Cadal. Yo quiero felicitar a Gabriel por su tesón. Gabriel trabajó, hoy me llamó Carlos Gervasoni, que fue su primer presidente, para decirme que no podía venir. Pero me dijo, el que se rompía todo y hacía todo era Gabriel. Yo fui presidente, fui el primer presidente. Es decir, hay una constante en Gabriel y se lo tomó muy a pecho. Esta cuestión también, como decía Tito recién, de construir una política de derechos humanos. ¿Cuándo sentí yo que dejaba de ser ciudadana? Es decir, que dejaba de tener derechos políticos en los cuales nunca había pensado yo soy dueña de mis derechos políticos, soy acreedora a tener mis derechos políticos. Jamás se me había ocurrido pensarlo. Me di cuenta de ello cuando se llevaron por delante los derechos de mi hijo, de nuestro hijo, y además los nuestros, los de nuestra familia. Dejamos de ser ciudadanos. Presentábamos habeas corpus, es decir, recurríamos a todo aquello que ofrece un país democrático, supuestamente, instituciones que seguían funcionando aparentemente, y no conseguía saber qué había pasado con Pablo. Nunca tuve una respuesta concreta y cabal de qué pasó con Pablo. Ahí fue donde yo no pude seguir trabajando en lo que estaba haciendo. No pude seguir enseñando, porque no podía entender qué nos habían quitado y por qué nos lo habían quitado, la dimensión que tenía eso que nos habían quitado. Pasó el tiempo, trabajé en la CONADEP, lo hice con una vocación y me acompañaron mis dos hijos voluntariamente, Martín y María Alejandra. Y todo el tiempo trabajábamos desde la mañana hasta la noche pensando en cómo construir una memoria a través de las denuncias. Y cuando esas denuncias se hicieron más eficientes, cuando llegaron las denuncias de los sobrevivientes. Yo quiero marcar siempre el coraje que tuvieron quienes, habiendo estado secuestrados, por las razones que fueran y que jamás le preguntaría, fueron puestos en libertad, salieron de ese anonimato, se presentaron y dieron su testimonio en eso que era lo que se puede llamar la justicia transicional, y se dispusieron a reconocer el lugar donde habían estado, secuestrados. Esa gente a mí me hizo sentir momentos en los cuales jamás había pensado que iba a pasar. Verlos entrar tensos, pensando en qué iban a hacer. Era voluntario, nosotros le proponíamos, íbamos 2 comisionados, iban cambiando, cada uno visitamos muchos centros, y yo me decía, ¿qué van a hacer cuando entren? Y era una combinación de sentimientos, por un lado de bronca, al mismo tiempo de ansiedad
y de mucha felicidad en aquello que se puede llamar, y aprendí yo después estudiando lo que era la justicia transicional, verdad dicha, verdad probada. Lo que dije, lo estoy comprobando. Así construimos las pruebas que después, por las circunstancias que fuera y ya en democracia, sirvieron para hacer el juicio. Así aprendí qué cosa eran los derechos humanos. Y también cuando se terminó la posibilidad de seguir en la justicia, primero por la ley de obediencia debida y después por los indultos, los 2 indultos sucesivos, yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahí acepté la propuesta de Carlos Aullero de recomenzar un partido, ya que había abandonado la democracia cristiana, y yo de empezar a saber qué era eso de un partido político. No les voy a contar todo lo que fue los 8 años que duraron las campañas y los puestos que logré, y después el fracaso de la alianza. Cuando se terminó la alianza, yo dije, basta, no voy a ingresar a ningún partido más. Me voy a dedicar específicamente al tema de contar lo que pasó, de impedir que nadie, al recordar lo que fueron los 60 y los 70, intente reivindicar la lucha armada como herramienta de la política, y cada vez que vea que eso ocurre, lo voy a denunciar. Y eso pasó. Pasó esa fotografía que me hizo buscar Gabriel, es de un libro, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, que está dedicada a Pablo, que fue pensada para contar qué fue la CONADEP. Y después escribí, eran humanos, no héroes, cuando empezó el kirchnerismo a mirar con espejo retrovisor y a querer a heroificar aquellos que habían sido esos años. Y eso fue porque había entendido que los derechos humanos son parte de la política. Es desde la política, desde donde se garantizan o se violan. O en Cuba no hay política, o en Nicaragua no hay política. Vaya si la hay. Cuando miramos Nicaragua y su dulce revolución que nos enamoró en su momento, y vemos en qué terminó y en manos de quién terminó el poder y qué es lo que hace hasta llegar a quitar la identidad de las personas, sacándole la ciudadanía o parte de la identidad de las personas, sacándoles la ciudadanía. Es cuando uno pone la firma para decir al gobierno argentino, corresponde que le ofrezcamos a quienes han perdido su nacionalidad la nacionalidad argentina. Ellos verán si lo aceptan o no, pero eso es reconocer que fue una injusticia lo que hicieron con ellos. Bueno, yo no puedo dejar de pensar y de recordar que cuando empezó el Club Político Argentino, en el 2008, la intencionalidad que entre nosotros nos manifestábamos era tratar de impedir que se hiciera la grieta. Está claro que una vez más fracasamos en eso, la grieta se hizo y vaya, hoy hay varias grietas.
Gabriel nos ofreció el lugar para reunirnos. Cuando Tito Palermo, Vicente Palermo, se decidió convocar gente para empezar a formar el Club Político Argentino, nos fue convocando a distintas personas y Gabriel y la gente que colaboraba en ese momento con él tuvieron la gentileza de darnos el lugar hasta que no cupimos. Y así también, como hoy podemos decir, hay organizaciones que duran. Duran porque tienen un sentido de respeto por la democracia y por el derecho a una vida decente de quienes viven en nuestra ciudad y en nuestro país, y en otros países. Cabal lleva 20 años, felices 20 años. Nosotros hemos durado bastante también como club político y seguimos discutiendo estos temas y seguimos haciendo, y creo que cuanta organización se pueda mantener en pie, mirando cómo las instituciones de la democracia, que aún las sentimos muy débil en nuestro país, se hacen más fuertes, se consolidan, y cómo por fuera de nuestras fronteras, desde el Holocausto para adelante, esas fronteras se borraron en el sentido de poder opinar cuando un gobierno invade los derechos de las personas que viven en ese país y los viola. Cuando cunde el terrorismo de Estado. No hay frontera que no pueda ser atravesada por la opinión que juzgue y que llame la atención y condene. Bueno, tengo que agradecerles a Gabriel desde ya que haya decidido poner este premio a mi nombre. Yo no sé si lo merezco, no sé si hay muchos más que seguramente merecerían tenerlo, pero lo agradezco, lo acepto el honor y lo agradezco enormemente. Y también me alegro de que el primer tribunal, el tribunal que vaya a decidir qué país respetó mejor el tema de los derechos humanos, esté compuesto por Norma, por Tito, Vicente y por Rubén. Gracias a vos, Gabriel, muchas gracias. Gracias a quienes te acompañan en todo esto y a ustedes mucha suerte. Gracias.